El Muán, en la selva densa de la Amazonía colombiana, donde la vegetación se cierra formando un manto oscuro y las noches caen como un manto insondable. La leyenda del Muán surge como un susurro siniestro que corta el silencio de la jungla. Se dice que este ser misterioso, mitad humano y mitad bestia, acecha entre los misteriosos sonidos de la naturaleza, dejando tras de sí una estela de terror. La leyenda comienza en una aldea remota a la orilla del río, donde los lugareños se atreven apenas a murmurar el nombre del Muán. Este ser, un hechicero con poderes oscuros, es conocido por su apariencia seductora y su capacidad para controlar las mentes de aquellos que caen bajo su hechizo. Dicen que el Muán tiene la habilidad de cambiar de forma, adoptando la apariencia de la persona que más desea a su víctima. Una noche, María, una joven del pueblo, se aventuró sola a las profundidades de la selva, en busca de hierbas medicinales. A medida que avanzaba, la densidad de la vegetación se envolvía en una penumbra ominosa. De repente, un silencio mortal se apoderó del lugar, y el sonido de sus propios pasos resonaba como tambores en la selva. Fue entonces cuando María escuchó un susurro inhumano, una melodía hipnótica que la atrajo más profundamente en la oscuridad. Intrigada pero cautelosa, siguió el canto hasta llegar a una clara en la selva. Iluminada por las luces de la luna, allí encontró las sombras. El Moán tomó la forma de su amado, con ojos que brillaban como un resplandor oscuro y una sonrisa retorcida en sus labios. El Moán, con su voz melódica y persuasiva, envolvió la mente de María. La joven, incapaz de resistirse, siguió al Moán a lo más profundo de la selva, donde la oscuridad se cerraba sobre ellos como un abrazo maligno. A medida que avanzaban, la selva cobraba vida con sonidos inquietantes, susurros, risas distorsionadas y pasos invisibles que resonaban en la noche. María, consciente pero indefensa, se adentraba en un reino de pesadilla donde la realidad y la ilusión se entrelazaban. Los lugareños cuentan que desde aquel día María nunca volvió a ser vista en la aldea. Su figura se convirtió en una leyenda, un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las profundidades de la selva. La leyenda del Moán persiste como un eco siniestro, susurrando en la oscuridad de la selva amazónica, un recordatorio que incluso en la belleza aparente de la naturaleza hay fuerzas oscuras que esperan con paciencia a aquellos que se aventuran demasiado lejos en su reino. Coméntanos si conocías alguna de estas leyendas. Te leemos. Las brujas de Burgama. En el siglo XVII, en un pueblo llamado Burgama, ubicado en el norte de Santander, Colombia, vivían 5 mujeres que eran practicantes de la brujería. Se llamaban María Antonia Mandona, María Pérez, María de Mora, María del Carmen y Leonelda Hernández. Las 5 mujeres eran muy hermosas y tenían fama de ser muy hábiles en sus artes oscuras. Se dice que podían curar enfermedades, predecir el futuro y causar daño a sus enemigos. Los pobladores de Burgama tenían miedo de las brujas. Se decía que se reunían encima de una montaña para realizar sus rituales satánicos. También se decía que podían volar transformándose en animales. Una noche, un grupo de hombres del pueblo decidió investigar los rumores sobre las brujas. Se dirigieron a la cima de la montaña y al llegar encontraron un círculo de piedras en el suelo. En el centro del círculo había una fogata. Alrededor de la fogata estaban sentadas las 5 mujeres. Los hombres estaban asustados, pero decidieron acercarse a las brujas. Cuando las mujeres los vieron, se levantaron y los atacaron con sus poderes mágicos. Los hombres lucharon contra las brujas, pero fueron derrotados. Las brujas los mataron a todos y luego desaparecieron. Desde entonces, los pobladores de Burgama han vivido con miedo a las brujas. Se dice que en las noches de luna llena, las brujas todavía se reúnen en la cima de la montaña para realizar sus rituales. Una noche, un joven llamado César se encontraba caminando por el bosque cuando vio a un grupo de mujeres que se acercaban a él. Las mujeres estaban vestidas con túnicas negras y tenían velas en las manos. César se dio cuenta de que eran las brujas de Burgama. Las mujeres rodearon a César y comenzaron a cantar un canto extraño. Él se sintió mareado y empezó a ver cosas extrañas. Vio animales demoníacos, espíritus malignos y finalmente vio a las brujas transformándose en monstruos. Él estaba aterrorizado. Intentó escapar, pero las brujas lo atraparon. Lo llevaron a la cima de la montaña y lo sacrificaron en un ritual satánico.
La historia de Circe se extendió por todo el pueblo. Los pobladores estaban aterrorizados y sabían que las brujas eran reales y que eran peligrosas. Un día un sacerdote decidió enfrentarse a las brujas. Se dirigió a la cima de la montaña y al llegar encontró a las mujeres realizando un ritual. Comenzó a rezar y a lanzar agua bendita a las brujas. Las mujeres se enojaron y atacaron al sacerdote. Fray Pedro luchó contra ellas, pero fue derrotado. Las brujas mataron al cura y luego desaparecieron. Desde entonces las brujas de Burgaba han sido consideradas como las más poderosas de Colombia. Se dice que todavía viven en la cima de la montaña y que siguen causando terror entre los pobladores. Esta es una leyenda que se ha transmitido de generación en generación en Colombia. Es una de las historias de terror y suspenso que sigue trayendo a los visitantes a Burgaba. Continuamos con la siguiente historia. La mula errada. Cuenta la leyenda que hace unos años una mujer llamada Socorro, quien era muy conocida por su belleza, fue asesinada por su propio hijo. El hijo, quien había sido rechazado por su madre, decidió vengarse de ella y la mató. La mujer murió sin arrepentirse de sus pecados y de su mala acción con su hijo. Al tercer día de su entierro, como castigo de su maldad en una noche de luna llena, Socorro despertó de su ataúd y resucitó en una mula negra y errada, mitad mujer y mitad animal. Desde entonces, se dice que su espíritu aún se encuentra deambulando por las calles de Colombia para aterrizar a las personas que humillaron y se burlaron de ella. Se dice que si alguien se encuentra con la mula errada, esta le pedirá que la monte y lo llevará a través de un camino oscuro y peligroso. Si el viajero no es lo suficientemente valiente, la mula errada lo arrojará al suelo y lo dejará allí para siempre. Pero si el viajero es lo suficientemente valiente, la mula errada lo llevará a un lugar secreto donde encontrará un gran tesoro. Una noche, un hombre llamado Juan se encontró con la mula errada mientras caminaba por el campo. La mula errada le pidió que la montara y lo llevó a través de un camino oscuro y peligroso. Juan estaba aterrizado, pero no quería perder la oportunidad de encontrar un tesoro. Finalmente, llegaron a una cueva oscura y la mula errada le dijo que entrara. Juan entró en la cueva y encontró un gran tesoro. Pero cuando intentó salir, se dio cuenta de que la mula errada lo había dejado atrapado allí. Juan nunca volvió a ser visto. Desde entonces se dice que la mula errada sigue vagando por las calles de Colombia, buscando a alguien lo suficientemente valiente para encontrar su tesoro. Pero ten cuidado, porque si te encuentras con la mula errada, nunca se sabe lo que podría pasar. ¿Qué te pareció este relato? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para que estés al tanto de todos los relatos que tengo para ti. Nos vemos pronto.